Ok, como siguiente ponencia, eh, me corresponde, ahora tengo el gusto de presentarles a la doctora Isabel Estange, ¿vale? También ella realiza un trabajo junto con Josefina Ortega Cambranis y Juana Estela Mesa Navarro y Claudia Flores Arévalo. Ellas nos presentan el tema titulado Violencia escolar, bullying y ciberbullying en México. Representan a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, el escenario es suyo y les agradecemos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir. Hay algo que me interesa, es la preocupación en general por los límites de violencia que actualmente se encuentran en México, yo diría en el mundo, ¿no? Entonces, hay una parte que es importante, esto es una investigación que promueve, ¿no? La intención nuestra es promover a una reflexión. ¿Qué ocurre? Vivimos en un mundo en el cual paulatinamente la violencia se ha ido incorporando a la vida cotidiana, de tal manera que se va naturalizando y aceptando hasta que un nuevo evento, peor que los anteriores, impacta y vuelve a ser el centro. Esto ha sido muy notorio los últimos meses de este año, a partir de eventos dentro del contexto educativo en el cual jóvenes han perdido la vida. Entonces, sí creo que es importante esta parte, hasta dónde vamos llegando, ¿no? Entonces, por una parte, ¿no? La escuela no es la excepción, ¿no? Paulatinamente se va dejando la educación basada en los principios básicos de los derechos humanos, el respeto, la igualdad y la paz, y lo vamos naturalizando. Tenemos como objetivo general sensibilizar sobre la violencia escolar en profesionales de la educación y promover la convivencia saludable en el ámbito educativo. O sea, ¿a dónde queremos dirigir? A las comunidades de profesores, de psicólogos, o sea, de aquellas personas que trabajan en contacto con jóvenes. Y objetivos específicos, ustedes lo pueden ver: analizar la situación de violencia en el mundo, precisar términos, ¿no? Como acoso escolar, bullying y violencia escolar, y analizar la violencia en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? En el mundo ocurre esto, ¿no? En México aparece como el segundo lugar en el mundo con más bullying, y aquí se presentan las cifras en 10 países. De esos 10 países, México, al tener el segundo lugar, y es importante reflexionar que en 2022-2023 presentó el primer lugar. Sin embargo, el bajar del lugar no significa que México haya disminuido en el número de casos que se presentan. Por el contrario, México incrementó el número de jóvenes que viven violencia. Esto según las estadísticas mundiales organizado por organizaciones Sin Fronteras, ¿no? Para América, Europa, Asia, Oceanía y África, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se preocupan, que pertenecen a un gran número de países, de instituciones y de personas que se han incorporado a la prevención de la violencia en el mundo. Seguimos con eso. Según Doctora, las estadísticas, las terceras estadísticas mundiales del doctora mismo, Isabel, perdón, lo que pasa es que solamente vemos su primera diapositiva. No sé si es correcto. no, fíjate que estoy avanzando y no avanza. A ver, ahí, esta es la segunda, entonces, No, solo vemos ¿no? la primera. No, entonces no sé cuál es el problema. Espérame. Eh, no sé, tal vez si quita la presentación y trabajamos directamente desde el PowerPoint, así como viene, creo que podríamos ver las diapositivas. Es que eso es lo que hice, quité la presentación. Ok, pero compártanos pantalla.
No, ahora lo quité para ver si al compartir pantalla nuevamente puedo presentarles, Ok, ¿no? Esa es la idea. ok. Pero quité la pantalla, quité yo el contexto de la sala para solo dejar la presentación. A ver Ah, ahora qué ocurre. ok, sí. ¿Sí? ¿Ahí la ves? Ahí vemos PowerPoint. Ya. Y lo que me interesa a mí es que lo vean esto completo. Ahí ¿Ya lo está, ves? ya está Ya. perfecto. Ahora ve, lo voy a avanzar. ¿Sí lo ves? Ya, muy Perfecto. bien. Muchas gracias. Entonces, algún problema tenía, pero ya. Entonces, digamos, esto ya lo presenté. Aquí estábamos y revisamos estos datos, de los cuales, ¿qué es importante? Yo diría todo es importante. Sin embargo, las cifras, que son muy altas, no reflejan la realidad que ocurre. Más del 99% de los actos de bullying no son reportados. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva a pensar que de manera oculta, de manera que no nos damos cuenta, esto va avanzando de manera significativa, lo cual es realmente serio, ¿no? Y que eso ocurre al 74% de las niñas y niños en el mundo, entre 8 y 14 años, han sufrido bullying por lo menos una vez, y se considera cuando la persona ha sufrido bullying alguna vez, puede, no necesariamente así, convertirse en una persona que ejerce violencia también. ¿Ya? Ahora, esto se incrementa aún más cuando hay niños con alguna discapacidad. Entonces, sí, es importante. Yo no estaría de acuerdo completamente con esta idea que las personas que en algún momento han ejercido violencia en la escuela pueden tener algún incidente delictivo, aunque las informaciones, las investigaciones señalan categóricamente que sí. Yo no estoy tan segura porque eso sería asumir una postura bastante determinista que nosotros no compartimos. Ahora, 3 millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso, ¿no? Esto se incrementa cuando tienen distinta orientación sexual, son mujeres, o sea, hay grupos de mayor riesgo, ¿no? A nivel general que viven con acoso o con violencia. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos interesa reflexionar al respecto? ¿No? Los términos. Primero, me parece muy bien, el 2 de mayo, Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar, llama la atención, e incluso en algún momento lo consideraron un error, que las distintas organizaciones en un principio no estaban de acuerdo en el día, cuál iba a ser el Día Mundial contra el Bullying, hasta que finalmente se estableció un acuerdo. Es decir, hay diferencias incluso en la forma de abordar el problema, pero también en la forma de tratar de prevenir o de incidir. El acoso escolar, bullying o violencia escolar, ciberbullying, ¿sí? En ocasiones se han ido definiendo de diferentes maneras. Sin embargo, nosotros tenemos un poquito el análisis y decimos que en el mundo aproximadamente 200.000 muertes de niños son causadas por homicidio, o sea, provocan homicidio o inducción al suicidio originadas por la violencia escolar. Y eso en México sí lo hemos podido detectar, ¿no? Sin embargo, es como noticia, evento durante un momento y después desaparece. Recuperamos distintas definiciones, ¿no? De organizaciones desde el inicio, cuando Orwell en 1993 la presentó, y el ACEF, UNICEF, Bullying sin violencia, CEP México, etc. ¿Qué es lo que nos interesa recalcar? Que en todos los aspectos se señala como elemento central la violencia. Y por lo tanto, en ocasiones, esto de usar términos alternativos nos llevan a dejar de tener como aspecto central la violencia en la escuela. ¿Ya? Y entonces nosotros enfatizamos eso. O sea, la violencia es lo que está presente. Y está presente de manera realmente significativa en el ámbito educativo.
El intento por entender la multiplicidad de aspectos que influyen hace que haya una clasificación para poder estudiar. Sin embargo, nosotros consideramos que independientemente de la clasificación y del tipo de violencia que se ejerza, el impacto psicosocioemocional está presente en cualquier forma de acoso. Es decir, el impacto que tenemos que atender como individual, personal, pero también social. O sea, no es algo del sujeto, sino es algo de la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Y eso es algo que tendríamos que reflexionar. Esta es la sociedad y nos vamos acostumbrando a interacciones más violentas. Lo que ustedes han escuchado, porque estuvieron presentes desde el inicio, en esta mesa sobre violencia, hablamos de violencia en la escuela, violencia en las relaciones amorosas, violencia a través de la interacción, y seguimos estudiándolo. Sin embargo, el índice de violencia en la escuela sigue creciendo. Ahora, ¿qué ocurre en México? Vamos viendo, o sea, hay suicidios que generalmente se consideran que son significativos, pero no tan importantes, porque caen dentro de esta estadística. Nosotros hablamos de cada persona, cada número es una persona que impacta a otro número mayor. 6 de cada 10 estudiantes en el mundo sufren acoso. En México se considera que son 7 de cada 10. ¿Ya? Algún tipo, yo diría algún tipo de violencia escolar. Y según la Cámara de Diputados, que también ha comenzado a atenderlo como tal, en el 2007 el 60% de los suicidios de menores fue realizado a causa, por motivos de violencia en la escuela, acoso. Y esto ha incrementado a raíz del ciberbullying. Es decir, el bullying a través de las redes sociales, que está presente durante todo el día, toda la noche, y queda en la red como una manifestación de violencia. Y además que sale del ámbito educativo, aunque se relaciona con los jóvenes directamente. Entonces, en 2019, según el Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el bullying incrementó de manera muy significativa. Entonces, no basta solamente con estudiarlo, sino tenemos que comprometer y comprometernos a amplios sectores de la población para disminuirlo y, al ideal, eliminar. ¿Qué ocurre? El 45% de los casos de violencia se presentan en secundaria. Sin embargo, tenemos presente también en primaria, pero a nivel preescolar. Es decir, estamos enseñando violencia en todos los niveles. En todos los niveles. Preescolar, primaria, secundaria, ahí incluiríamos también preparatoria, ¿no? O sea, a nivel medio superior y en el nivel superior. Estaríamos pensando que es licenciatura. Sin embargo, yo no me atrevería a señalar que en otros ámbitos, ¿no?, y que sería maestría o doctorado, no hay violencia. Entonces, la violencia no solamente es entre los jóvenes, o entre los pares, sino también hay violencia entre, yo diría, todos los integrantes de la comunidad universitaria. Del total de los reportes que se tienen conocimiento, ¿no?, los jóvenes tenían entre 12 y 15 años. Esta cifra llama la atención, que generalmente se impactan en la mujer. El mapa de violencia está en todos los estados. Sin embargo, en la Ciudad de México proviene el mayor número de casos y hay territorios, aspectos específicos donde hay mayor índice de violencia, o por lo menos, diría yo, lo que se hace es presentar la denuncia, la queja, si no, no se tiene información, ¿no? Entonces, sí es muy útil revisar y conocer que existe el módulo MOSIVA, un módulo sobre ciberacoso,
que surge en 2019. Ahí en concreto para medir la incidencia del ciberacoso. Entonces, ¿qué tenemos? Ocurre a todos los niveles, a nivel nacional, ¿no? Es mayor el número de mujeres a nivel nacional que sufre acoso, disminuye ligeramente en 2023. Y sí se sabe que se incrementó a partir de la pandemia por las clases en línea o por la cantidad de población que incrementó el uso de comunicación digital. Entonces, ahora, fíjate en esto, fijémonos en esto. La población que sufre el ciberacoso son jóvenes de 12 a 19 años, que en ocasiones no lo comunican a las o los adultos que viven con ellos, porque consideran que van a ser sancionados y van a prohibirles el celular. Entonces, esto es lo que se sabe, es decir, hay un número probablemente mayor, no lo sabemos, que no presenta queja y que no comunica a los padres. A medida que se va aumentando la edad, disminuye el número de casos. Y nuevamente tenemos que en todos los niveles, excepto en 60 años y en 49, las mujeres tienen menor acoso. Ahí la duda será, ¿tienen menor acoso porque no se conectan a la red o hay un porcentaje menor que se conecta a la red? Sin embargo, la población joven, que es la que permanece más conectada, comunicada a través de la red, son los que tienen el mayor índice de violencia, de 12 a 19, 20 a 29. Y casualmente, población joven, la que tiene en México el mayor índice de suicidio. Bien, entonces, si tú revisas, la población experimentó alguna situación de ciberacoso, el robo de contraseña, suplantación de identidades, por el estilo, está presente también en México, ¿no? Está presente a través de las edades y la diferencia de hombres y mujeres, y es una información muy útil que está compartiendo Mosaic. Entonces, sí, es como para ir pensando, este es el mundo que nosotros estamos viviendo y estamos generando. Hay muchos otros tipos de violencia. Sin embargo, como ustedes han escuchado en las presentaciones anteriores, es en la escuela el ámbito que se supone que protege y cuida a la población joven y que está enseñando formas de interacción que diría yo son saludables. Entonces, esto ya lo teníamos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque nuestra postura es, no basta con observar, no es suficiente con tener una visión general de cómo está la situación. Necesitamos ir proponiendo algunas cosas específicas. Y algunas cosas específicas, ¿no? Tenemos que tener presente que ya hay bastante investigación sobre, a nivel mundial, sobre acoso escolar, violencia escolar, bullying y ciberbullying. A mí me parece que tendríamos que acentuar, en esto coincidimos todos en el grupo, con hablar de violencia escolar, porque realmente visibiliza la situación que se está viviendo actualmente en la escuela. ¿No? Entonces, identificar cuáles son las organizaciones que están trabajando sobre este tema, Sin Frontera, la ONU, la OCDE, ¿no? La UNESCO, la UNICEF, o sea, todas las organizaciones que plantean, pero también las investigaciones a nivel de las instituciones universitarias o de enseñanza en general, universitaria y en todos los niveles de enseñanza. Y comenzar a conocer y a analizar los distintos protocolos de intervención y las medidas que se han realizado en el país, es decir, las medidas que se han tomado en México para poder
disminuir o erradicar finalmente la violencia, ¿no? Entonces, sobre eso hay algunas ideas también. ¿Por qué la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Porque hay dos artículos específicos que nos obligan como personas y más aún como profesionales, nosotros que ya llevamos algo de tiempo trabajando, nos obligan a que toda persona que tenga conocimiento de un niño o niña que sea niño, adolescente, niña, adolescente, de todas las edades, o sea, niñez en todas las edades, que sufran o hayan sufrido cualquier forma de violación de sus derechos, de abuso sexual, abuso escolar, maltrato, etcétera, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Sin embargo, lo que con mucha frecuencia es que somos espectadores pasivos. Al igual que la clasificación de los actores de la violencia, del bullying y ciberbullying, que hay una persona víctima o una persona que sufre la violencia, un victimario o un bulliador quien lo ejerce, y hay observadores, algunos activos, algunos pasivos. Yo llamaría observador o cómplice, aquel que filma, en lugar de intervenir, filma la violencia. Entonces creo que esta ley general, con el artículo 12 específicamente, que está en el Diario Oficial de la Federación, a partir del 27 de mayo del 2024, tendríamos que conocerlo y hacernos responsables de ello. Sí, eso implica problemas, sí, eso implica una serie de trámites, etcétera, pero es una manera muy clara de comprometernos como personas y como país a eliminar la violencia, ¿no? Entonces, y en el artículo 140 de la misma ley, se habla que tiene que haber en cada entidad federativa áreas establecidas para la protección, pero efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas y niños. Pero no solo niños, niñas y adolescentes, yo diría en general de la población, pero no solamente necesitamos observancia, promoción, estudio y divulgación, sino hacer algo específicamente para el cuidado de la salud de la población en general. Cuando hablo salud, hablo tanto de salud física como salud psicológica o mental. Entonces, ¿cuál es la idea? Digo, bueno, necesitamos una formación permanente y una actualización continua de toda la comunidad escolar. Cuando hablo comunidad escolar, estamos hablando de personas que son directivos, maestras, maestros, el personal, el personal de limpieza, el personal administrativo, es decir, todos, todas. Pero también señalaba en una exposición anterior que es necesario incorporar a los niños y niñas y adolescentes, es decir, a toda la comunidad, incluyendo padres, madres, tutoras, tutores, ¿no? Entonces, también que cada plantel, cada escuela, tenga medidas específicas para fomentar e instaurar una convivencia armónica, pacífica. Esto no significa solamente un protocolo de atención a la violencia, sino promover un ambiente saludable dentro de los integrantes de la comunidad y también a través de la práctica mostrar que ello es posible. O sea, no solo en teoría, sino en la práctica. Sí nos obliga a cada uno a sernos responsables de la manera en que respondemos a determinados contextos. Perfeccionar, hacer menos burocráticos los mecanismos o métodos de denuncia y hacerlos accesibles a las personas. Por otro lado, retomando un poco lo que se está planteando de diferentes organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, es que empezar a incorporar a los jóvenes a través de su creatividad, es decir, a través de dibujo, de pintura, de
juegos a través de las redes. ¿Por qué? Porque en las redes, ustedes se fijan, la mayoría de los juegos son violentos, agresivos, de muerte, donde se naturaliza la muerte. Es solo un juego, sí, pero se naturaliza. Entonces, otro tipo de juego necesitaríamos que jóvenes y adultos capaces de diseñar juegos fueran diseñándolos en ese contexto. O sea, más de una convivencia saludable y pacífica. A lo mejor aparece como una fantasía lo que estoy diciendo, pero creo que es posible, ¿no? Es necesario promover una observación directa en el salón de clase. Las maestras o los maestros en el salón de clase son los que pueden observar la forma de interacción que se establece y yo diría revisar cómo se sanciona o se corrige una conducta disruptiva en el salón de clase. Aún hoy está presente el te sientas solo, te aísla, como nos señalaba una de las ponentes anteriores. Sigue siendo eso una forma que se utiliza y no es adecuada. En lugar de hablar, de considerarlo, de ver qué está pasando, de aíslo como si fueras una persona no deseada en el salón de clase porque establece desorden para el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Incluso reflexionaba, o sea, es interesante, cuando los jóvenes están inquietos y quieren preguntar y sorprenden sobre el género de alguien, porque hay confusión. Necesitamos hablar directamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Poder tener algunos indicadores específicos, generales, particulares, acerca de acoso escolar que pueda estar viviendo el alumnado, violencia escolar, si lo decimos claramente. ¿Ya? La identificación de los rasgos de acoso escolar, duración, repetición e intención, en cierta medida desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, lo que hace es minimizar la violencia en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque para que sea acoso, tiene que haber duración, repetición e intención. Y se habla mucho de ejercer un poder. Yo diría, espérame, trabaja desde el mínimo, desde la mínima señal de violencia en la escuela. No esperes a que tenga una derivación mayor, sea continua y tenga la intención de causar daño. Aunque sea casual, habla sobre ello e identifica que es casual y por qué no es violencia. Porque es necesario trabajar y hablar de ello de manera muy específica. ¿Y por qué? O sea, trabajar en el análisis, porque es importante entender que no es lo ideal esperar a que se convierta en acoso porque va con la frecuencia. Entonces, sí, es muy valiente, me encontré muy valiente, muy interesante el planteamiento que han hecho varios al evidenciar dentro de su institución la violencia. Digo que es valiente porque generalmente se les empieza a señalar como una institución violenta. Yo diría, no, no es eso. Solamente se han atrevido a decirlo y yo los felicito. Están yendo a su casa, a su ámbito académico, a su ámbito de aprendizaje, para identificar así esta violencia. Y creo que eso nos ayuda, porque indudablemente teniendo una perspectiva real de lo que ocurre, podemos incidir, podemos trabajar directamente sobre factores para evitarlo. Y además, la población que se da cuenta que así se está viviendo en cada escuela, puede también ir generando sus propios mecanismos para disminuirlos y ojalá erradicarlos. Entonces, fortalecer redes de apoyo. Sí, muchas veces nos vamos a la familia, que es el primer ámbito de aprendizaje, pero la escuela también es muy importante. Y a partir del momento que van a la escuela, muchas veces pasan en la escuela mayor tiempo en interacción con otras personas. Entonces, ahí también necesitamos fortalecer redes de apoyo y, ya se ha señalado, modificar también las formas
de interacción, de trabajo, más reflexivo, más analítico, y no una simple repetición de lo que se quiere enseñar, ¿no? El acompañamiento pedagógico y psicopedagógico de las personas involucradas, de todas, todos. Estamos hablando de acompañamiento pedagógico, porque vimos que el impacto de la violencia en la escuela afecta el rendimiento escolar y el aprendizaje, pero también el impacto psicológico, social, cómo se integra esa persona al contexto de manera adecuada y emocional. Pero cuando alguien sufre violencia escolar, no impacta solamente al que lo está sufriendo directamente, impacta a las personas responsables de ese niño, niña o adolescente. Importa familia extensa, importa también a los compañeros, impacta también a los compañeros, compañeras que son espectadores, sobre los cuales se deja así, se sanciona, muchas veces de manera errónea, se expulsa a la persona que fue violenta con otra. No se enseña expulsándolo y sacándola de la institución. Se corrige esa conducta enseñándola a reaccionar de manera diferente y actuar de manera diferente, atendiendo las causas por las cuales se generó esa forma de interacción muy disfuncional, muy inadecuada, que es violencia. Se verifica el cumplimiento de los acuerdos establecidos. ¿Cómo se va a llevar ese grupo, esos jóvenes, integrantes de ellos? Doctora Estange, nos Sí, quedan unos 2, 3 minutitos. perfecto. Con esto voy terminando. Ya. Muchas gracias. Entonces, trabajar a ese nivel también. Y por otro lado también, que es lo que han representado ahora, intentar registrar los casos de acoso y violencia escolar planteados, presentados en los distintos niveles educativos. Finalmente, conocer que existen formas de apoyo a nivel nacional para no solamente difundir, denunciar, sino también recibir apoyo a través de estos elementos, a través de estas instancias y muchas otras. Ok, muchas gracias, doctora Isabel. Siempre es un gusto escucharla. Me parece que su ponencia es bastante justo, muy ilustrativa respecto a cómo es que se llevan este tipo de procesos en las instituciones educativas y me parece que se recuperan muchos conceptos que pues, se han estado abordando a lo largo de esta jornada. Entonces, muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su participación.